Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Comencemos en Hechos 14. Básicamente voy a leer hasta el versículo 18. Supongo que es aproximadamente la mitad del pasaje, algo así. Hay dos cosas de las que quiero hablar en esa sección, y luego terminaremos con algo más. Entonces, Hechos 14. Comenzando en el versículo 1, leemos. Aconteció que en Iconio entraron juntos, Pablo y Bernabé, del capítulo 13, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Tenemos presentes a todos los gentiles, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría». Y aun diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Fin de la cita. Hay un par de cosas en las que quiero centrarme aquí y que creo que los oyentes encontrarán interesantes. El primero es este comentario en el versículo 11, donde la gente ve lo que había hecho Pablo. Empiezan a gritar que los dioses han descendido hasta nosotros en forma de hombres. Eso puede sonar un poco extraño porque cuando pensamos en los dioses grecorromanos, así es como pensamos en ellos. Pensamos en ellos antropomórficamente. Entonces, ¿por qué estarían gritando que los dioses han descendido hasta nosotros en forma de hombres? Y es que en la religión grecorromana existía más de una concepción de los dioses. Había diferentes tipos de dioses, había diferentes tipos de manifestaciones y todo eso. Quiero leerles un ensayo que leí hace una semana para el LBD, que es el diccionario bíblico Lexham, y la entrada trata sobre dioses. Así que voy a leer un poco de la parte sobre la situación grecorromana. Entonces, comenzaré aquí y les diré cuando termine con esta sección. Pero en lo que respecta a los dioses grecorromanos, comprender la concepción griega y por tanto la romana de los dioses
Es difícil para la persona moderna empapada de la tradición cristiana en la terminología moderna sobre la deidad. La desconexión es aún más grave de lo que pensaríamos con el Antiguo Testamento, los dioses, el concilio divino y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenía esta concepción? Bueno, un estudioso, David Owen, lo explica de esta manera. La noción griega de deidad contrasta marcadamente con las concepciones tradicionales judías y cristianas. Para los griegos, los dioses no eran trascendentes ni pasivos, sino más bien inminentes y activos. No crearon el cosmos, que se creía eterno, sino que surgieron después del cosmos. En consecuencia, los dioses como el sol, la luna y las estrellas se consideraban eternos. Ese es un término que realmente utilizaban, mientras que dioses como Zeus, Hera y Poseidón se consideraban inmortales. Si bien se pensaba que los dioses griegos eran más poderosos que los humanos, ambos estaban sujetos al destino. Además, los dioses se alimentaban de ambrosía y néctar, por lo general inaccesibles para los mortales, y de ícor en lugar de sangre que fluía por sus venas. Aunque se los consideraba muy poderosos y muy sabios, no eran ni omnipotentes ni omniscientes. Los seres humanos se consideraban mortales mientras que los dioses griegos se consideraban inmortales. Las decenas de deidades adoradas por varias ciudades griegas fueron reemplazadas en una relación genealógica integral por Hesíodo en su Teogonía. Fin de la cita. Así que me detendré allí con la cita de Owens. Pero se entiende que, aunque sabemos que los griegos pensaban en sus dioses de forma antropomórfica, tenían familias, tenían linajes genealógicos unos de otros. Había dioses que cohabitaban y engendraban otros dioses. Hay muchos contrastes con la forma en que pensaríamos en los dioses, y, aunque los griegos los consideraban antropomórficamente, obviamente todavía había una distinción con los hombres mortales. Cuando los dioses aparecían en forma física en la literatura griega clásica, los mitos griegos y todo eso tenían forma física, pero no eran humanas, no estaban en cuerpos humanos. Entonces, todo este asunto de que los dioses han llegado a nosotros en semejanza de los hombres, en realidad no quiere decir que algo totalmente nuevo esté sucediendo aquí. Esto no es realmente una encarnación. Esta es la semejanza de los hombres, por lo que probablemente sería mejor traducirlo a algo como, oye, los dioses han aparecido, o los dioses se nos han aparecido, los dioses han bajado hasta nosotros. La semejanza de los hombres así es como aparecerán de todos modos. También había otros seres intermedios. Continuaré con mi propia cita. Otros aspectos de la concepción grecorromana de la deidad suenan un poco menos extraños. Aparte de los eternos, la religión griega reconocía tres clases de deidades. Estaban los olímpicos, también son los inmortales que Owen acaba de mencionar, como Zeus, Atenea, Apolo, Poseidón. De nuevo el elenco familiar de personajes. En segundo lugar estaban los dioses quitónicos. Quitónico es una palabra que significa de la tierra. Se trata de deidades asociadas con la tierra o el clima o la agricultura, la naturaleza, el inframundo, ese tipo de cosas. Y en tercer lugar estaban los héroes. Se pensaba que estas deidades originalmente eran mortales, o al menos medio mortales con un padre divino, pero que luego fueron deificadas por los dioses después de morir. La religión romana también reconocía tres categorías de deidades. Eran deidades autónomas y a menudo se agrupaban en tríadas. Grupos de tres, como Júpiter, Juno y Minerva, a menudo se asociaban entre sí. Hay razones por las que se crearon estas asociaciones. Muchas veces son asociaciones lógicas dependiendo de por qué era conocida o hacía la deidad. La segunda de las tres categorías serían los seres divinos anónimos que interferían en la vida de las personas, de forma positiva o negativa. Y en tercer lugar, había algo en latín llamado indigata menta, que eran equipos de deidades menores que tenían cada uno una función menor, ya sea ayudando o entorpeciendo a otras deidades en sus relaciones con los humanos, básicamente interfiriendo en la vida humana. Fin de la cita.
Ahora, dado que Hechos 14 se refiere a Zeus y Hermes, sabemos que Lucas realmente no está pensando en la perspectiva romana de deidades anónimas o algunos de estos pequeños seres duendes o lo que sea, que de alguna manera interfieren con tu vida. Las otras referencias a Zeus y Hermes te dicen que están imaginando que se trata de una visita de estas deidades. Hacerse semejante a los hombres no es una parte nueva. La parte profunda para la gente de Listra sería que, oye, el Dios apareció aquí y no en otro lugar o en una ciudad más grande o ante alguien famoso, nos visitaron. Entonces ese es el telón de fondo de lo que está sucediendo aquí. Ahora quiero añadir aquí una idea más que creo que es importante, ya que aquí estamos hablando de la religión grecorromana y específicamente de los dioses clásicos de Grecia y Roma. Volviendo a mi entrada aquí, este es mi último párrafo y quiero leérselo. Y creo que para aquellos de ustedes que están escuchando y se han preguntado, bueno, cuando Mike habla sobre el tema del consejo divino, ¿por qué no hemos escuchado esto antes? Hay muchas respuestas para eso. Hay ignorancia bíblica. Filtramos la Biblia a través de la tradición y todo ese tipo de cosas. Pero incluso hay razones históricas para esto. Y allá vamos. Escucha esta cita. Si bien el elemento antropomórfico en la religión grecorromana es familiar e importante, el alejamiento del antropomorfismo, que se produjo en los conceptos griegos de la deidad incluso antes del Nuevo Testamento, fue entonces cuando comenzó, en los siglos VI y V antes de Cristo, ese alejamiento también es significativo. Platón jugó un papel importante en este proceso, mediante el cual los dioses fueron gradualmente despojados de características humanas en favor de un sistema enoteísta de deidades trascendentes, que eran incognoscibles y de hecho fueron despersonalizados debido a la influencia de Platón, como él en cierto modo redefinió lo que eran los dioses. Este nuevo enfoque también llevó a dejar de lado las historias mitológicas tradicionales en favor de la alegoría. Esto explica en un grado significativo la propensión posterior. Ahora, capten esto, la propensión posterior en el pensamiento cristiano primitivo, los primeros padres de la Iglesia, a ver a los dioses de los textos antiguos como si no tuvieran realidad alguna, contrariamente a la cosmovisión de los lectores y escritores más antiguos, incluyendo los Elohim de la Biblia hebrea y los escritores bíblicos. La visión del reino sobrenatural compartida por muchos de los primeros pensadores cristianos es, por tanto, más platónica que bíblica. Fin de la cita. Y, nuevamente, ese es un pensamiento importante porque todos sabemos que cualquiera que haya estudiado a los primeros padres de la Iglesia sabe que Platón fue muy importante, mucho de lo que Agustín interactuaba, pensaba, escribía, y otros. Elegí a Agustín porque parece que es con quien todos están familiarizados. Gran parte de su teología fue moldeada por el pensamiento platónico y realmente se manifiesta en toda esta noción de que los dioses no son reales o simplemente son fuerzas impersonales o simplemente no son parte real de nuestras vidas, ese tipo de cosas. Cuando unes eso con las condenas bíblicas de la idolatría, es muy fácil caer en esta visión de que todos estos dioses en el Antiguo Testamento en realidad no son reales, solo hay ídolos. Ese es el pensar de los padres de la Iglesia. Esa es la tradición cristiana primitiva. Y eso es lo que hemos heredado y esa es otra razón por la que cuando me invitan, escribo algo, digo algo en un podcast o voy a un evento y hablo. La gente reacciona como si tuviera dos cabezas. Es muy diferente de lo que están acostumbrados a escuchar y eso se debe a que han heredado un enfoque hacia esas cosas. Y ese enfoque es más platónico que bíblico. Así que también hay razones históricas para algunas de estas cosas. Volvamos a Hechos 14. Hay algo en el versículo 16 y el versículo 17 que quiero retomar brevemente. Lucas escribe, en realidad, este es Pablo hablando, por lo que está en boca de Pablo, y dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo, y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Fin de la cita. Es una especie de referencia indirecta al hecho
de que Dios había abandonado a las naciones, no las está controlando. A Él no le preocupan, les deja vivir como quieren, pero también son sus creaciones. Entonces, en la bondad general y la providencia general, se benefician de que la creación funcione de la manera en que se suponía que debía funcionar y todo ese tipo de cosas. Así que Lucas describe un poco a Pablo aquí usando algunos de los argumentos que el propio Pablo usará en Romanos 1, 19 al 21. De nuevo, ese pasaje sobre cómo Dios puede ser conocido por la creación. Romanos 1.19 dice, porque lo que se puede conocer acerca de Dios les resulta claro, es decir, los gentiles, los paganos, porque Dios se los ha mostrado por sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, se han percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas para que no tengan excusa. Luego comienza a hablar de cómo los gentiles deshonran a Dios. Podrían aprender algunas cosas sobre quién es el Dios verdadero simplemente por la naturaleza, pero proceden a deshonrar eso. Pero aquí, en Hechos 14, Dios más o menos dice, oye, Dios permitió que las naciones anduvieran a su manera. Ahora bien, si estás familiarizado con la teología de la cosmovisión del Concilio Divino, el Antiguo Testamento, esto es un subproducto de la decisión de Dios, desde Babel, de esparcir las naciones, de dividir las naciones según el número de los hijos de Dios, asignándolos a otros dioses si traemos Deuteronomio 4:19 a 20, junto con Deuteronomio 32, 8 a 9. Una vez más, así era la situación. Quiero adelantarme un poco a Hechos 17 porque Pablo volverá a comentar sobre esta situación. Solo voy a leer esto. Hablaremos más de esto cuando lleguemos a Hechos 17. Pero quiero que vean que Pablo es consciente de esta cosmovisión del Antiguo Testamento, de esta teología. Aquí en Hechos 17 leemos esto. Estos son los versos 24 a 27, y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Una referencia a Adán. Es fácil ver a Adán allí, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Fin de la cita. Eso suena un poco más a Noé y sus hijos, de quienes provienen las naciones en Génesis 10. Esas son las naciones que fueron divididas, lo entendemos. Entonces Pablo dijo que hizo de un solo hombre todas las naciones de la humanidad, para que vivieran en toda la tierra, habiendo determinado periodos asignados y los límites de su morada. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso o cuál fue el resultado? O al menos, ¿cuál debería haber sido el resultado? Versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen. Bueno, la imagen que se obtiene en Génesis 10 y 11 después del diluvio es que Dios no se esconde en ninguna parte, no está remoto. Él no ha abandonado a la humanidad. Él simplemente los sacó del diluvio. Les ha dicho que se dispersen por la tierra. Él ha reiterado el pacto, el lenguaje del pacto, allá en el escenario edénico, el episodio edénico. Reitera que de Noé y sus hijos y de ellos proceden todas estas naciones. Así que no tenemos a Dios necesariamente alienando a la humanidad, pero lo hace cuando juzga a esas personas en Babel, cuando determina sus límites, cuando divide las naciones y todo ese tipo de cosas. Entonces están alejados de Dios. Pero incluso en esa situación, Pablo tiene la sensación de que todavía buscarían a Dios y tal vez palparan el camino hacia Él y lo encontrarían. Sabemos cómo funcionaría eso debido a Deuteronomio 32, 9, cuando Yahvé dice que Israel es mi porción, Jacob es mi herencia, porque inmediatamente después de Babel, Dios llama a Abraham y crea de él una nación que sería Israel. Y cuando hace el pacto con Abraham, dice en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
la puerta está entreabierta y las otras naciones están bajo juicio. Las he dividido. Están dispersos. He determinado que así será, pero aún así quiero que tengan un medio para restaurar esta relación. E inicialmente eso será a través de ti, Abraham y tu familia. Y luego se les llama reino de sacerdotes. Existe esta idea de ser un testimonio para las naciones, y a veces funciona de esa manera como con Rahab. Durante la conquista, Rahab dice, oigan, nos enteramos de lo que pasó allí. Ahora sabemos que su Dios es el Dios de todos los dioses, pero sin embargo estamos aquí en esta ciudad y vamos a ir a la guerra. Esto es inútil porque su Dios es mucho más grande, así que por favor perdónenme cuando vengan a la ciudad. Sabemos que Dios les ha entregado la ciudad en sus manos. Aprenden cosas a través de la reputación de Dios. Y hay episodios como ese en el Antiguo Testamento, donde las personas quedan expuestas al Dios verdadero a través de los israelitas o de un israelita específico, y se arrepienten, se volvieron. Dicen que ahora sé que su Dios es el Dios de todos los dioses. Así es como se suponía que debía funcionar. Ahora no vemos ningún gran movimiento en esa dirección hasta que llegamos al Nuevo Testamento, y entonces se vuelve ofensivo que Dios no esté esperando a que miren a su alrededor y escuchen acerca de Jesús. Y no es como, sí, escuché acerca de este tipo por otro chico, y él tenía un amigo que tenía un amigo y esto sucedió hace 10 años. Y me pregunto, ¿de qué se trató todo eso? No es algo pasivo. Después de la resurrección y la ascensión, sabemos lo que sucede. Estamos en el libro de los Hechos. Dios llama a la gente a ir a las naciones. Pablo y Bernabé aquí mismo. Comenzó en Hechos 13 y se convierte en una postura ofensiva. Vayan a buscarlos, vayan a decirles, vayan a todas las naciones y saquen a la gente que tengo allí que pueda ser restaurada. De esta manera las naciones pueden ser restauradas a una relación con el Dios verdadero. Así que hay vislumbres de esto en lo que sucede en el libro de los Hechos. Llegaremos a Hechos 17 nuevamente. Diremos más sobre esto cuando lleguemos a ese punto. Nuevamente, solo para que sepan que estas cosas siempre están al acecho en el fondo. Y creo que es especialmente interesante la forma en que se yuxtapone aquí con todo esto de, oye, los dioses han bajado a nosotros. Vaya, esto es asombroso. Somos especiales. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no alguna otra gran ciudad o lo que sea? Nuevamente, si coincides con la novedad de que la gente de Listra pensaba que los dioses realmente los habían visitado, escuchamos a los dioses hacer esto y aquí están. Pero incluso esta pequeña hebra de pensamiento griego, debido al resultado de Platón, los dioses simplemente no hacen esto. De hecho, nos preguntamos si realmente existen. ¿Son solo mitos? ¿Son reales los dioses? Cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra y hacen algo espectacular como esto es lo que piensan los gentiles. ¿Qué más pensarían? Son reales, están justo aquí, y por eso Pablo y Bernabé tienen que disuadirlos de ofrecer sacrificios. Solo somos hombres y en realidad estamos aquí para hablarles sobre el Dios verdadero y cómo tener una relación con Él. Y en el pasado, Dios más o menos les permitía hacer lo suyo porque estaban bajo juicio. Vimos cómo se relaciona con el Romanos 1. Y me gusta referirme a lo que sucedió en Babel como el evento de Romanos 1 en el Antiguo Testamento. Esta es parte de la razón por la cual a Dios actúa de esa manera, como si dijera, ya no voy a acercarme a ustedes como si fueran mi gente. Ahora están bajo otros dioses, veremos cómo funciona. Este es su destino, pero no voy a cerrar la puerta del todo. Y entonces Pablo es consciente de esto y ve lo que está pasando. Él es capaz de analizar lo que está pasando y tratar de decir, oigan, miren, el Dios real quiere que sepan que está haciendo las cosas aquí mismo, que es real, que no está remoto, y es por eso que estamos aquí. Entonces, ese es el mensaje que estaban predicando. Si continuamos en Hechos 14, simplemente terminemos. Terminaremos el capítulo y luego hay una cosa en particular sobre la que quiero decir algo, pero les diré ahora mismo que lo que escucharán hoy es más o menos un adelanto de un episodio futuro de la serie del podcast. Pero volvamos al versículo 19 donde nos quedamos y dice,
Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Fin de la cita. Ese es el final del capítulo. Eso conducirá al concilio de Jerusalén, cuando todo este asunto de los gentiles lleve a discusión. En lo que quiero centrarme un poco aquí es en este incidente en Listra. Algunos de ustedes quizás sepan que Pablo es apedreado aquí, creen que está muerto, lo arrastran fuera de la ciudad. Pero, claro que vuelve en sí, no está muerto. Hay algunos teóricos, maestros de la Biblia, estudiantes de la Biblia e incluso un puñado de eruditos que se han preguntado si este evento está detrás de lo que leemos en 2 de Corintios 12:1 a 7. Ahora les voy a leer ese pasaje, 2 de Corintios 12:1 a 7, y dice así: es entonces cuando Pablo habla de una experiencia visionaria que tuvo, y él está defendiendo su apostolado en el proceso de hacer esto. Él dice esto, versículo 1. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Fin de la cita. Ahora Pablo se refiere en tercera persona a un hombre en Cristo, y a medida que avanzas en el capítulo la referencia a la persona comienza a cambiar, donde vincula a este hombre en Cristo consigo mismo, razón por la cual la mayoría de los eruditos, no sé si hay alguien realmente, supongo que hay algunos que no están de acuerdo. Se han encontrado con esto 1 o 2 veces. Pero la mayoría de los eruditos reconocen que Pablo habla de sí mismo aquí y de una experiencia que tuvo. Ciertamente estoy con la mayoría, así que no es nada nuevo para mí, pero hay personas que han visto esto y se han preguntado: bueno, ¿fue una experiencia cercana a la muerte? ¿Es esto una SM que tuvo Pablo? Y si lo es, ¿dónde la habrá tenido? Eso es lo que lleva a la gente a pensar en Listra, porque allí lo apedrearon y lo dieron por muerto. Ahora, nuevamente, muchos eruditos han comentado sobre esto y han tratado de situar 2 de Corintios 12 sobre si funciona. ¿Funciona la cronología? ¿Realmente se ajusta a lo que hoy llamaríamos una experiencia cercana a la muerte? ¿O se refiere a otra cosa? Hay mucha discusión sobre esto. Ralph Martin, en su comentario de 2 de Corintios, el comentario bíblico de Word, dice esto. Quiero citarles algunas cosas porque ya les he telegrafiado.
Estoy preparando algo que vendrá en un episodio posterior. Martín dice esto sobre el comentario de Pablo en 2 de Corintios 12:2 acerca de conocí al hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces los 14 años son importantes. Martín dice, la viveza con la que Pablo recuerda este evento es evidente en que puede recordar el momento en que tuvo lugar. El tiempo de 14 años antes de la escritura de esta epístola, o al menos antes de la escritura de los capítulos 10 al 13, nuevamente, 2 de Corintios, sitúa el periodo alrededor del año 44 después de Cristo. Cualquiera que sea la fecha de la experiencia de Pablo, fue mucho antes de la fundación de la iglesia de Corinto, a quienes ahora les escribe. Lo que sigue siendo un misterio es a qué evento se refiere específicamente Pablo. Ahora, con la fecha del año 44 después de Cristo en mente, parece que podemos descartar cualquier otra experiencia visionaria de Pablo registrada en el Nuevo Testamento. Voy a estar en desacuerdo con eso y les diré por qué en un momento. Su conversión en el camino a Damasco, una experiencia que aparentemente Pablo estaba más que dispuesto a contar, al menos por Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, ciertamente tuvo lugar mucho antes del año 44 después de Cristo. Así que podemos descartar ese evento de esto. Ahora Martín dice también que podemos descartar el evento del trance en el que cayó Pablo, descrito en Hechos 22, 17 a 21, porque en este relato el Señor en una visión vino a Pablo. Ahora estaré en desacuerdo con eso también en unos momentos porque hay conexiones definidas entre lo que Pablo dice en Hechos 22 y lo que vemos en 2 de Corintios 12, que Martín ha pasado por alto y no comenta. Pero, de nuevo, me estoy adelantando un poco. Entonces Martín dice que podemos descartar el evento al trance en el que cayó Pablo en Hechos 22, 17 a 21. Una vez más, no estaré de acuerdo con eso. Allí no leemos nada de que Pablo haya sido arrebatado para el Señor. Eso es cierto, pero mi pregunta será si tenemos que tener todos los elementos entre ambos capítulos. Ahora los acontecimientos, que seguramente son posteriores al año 44 después de Cristo, la visión del hombre macedonio, la visión que Pablo tuvo en Corinto en Hechos 18, el periodo de 14 años que se encuentra en Gálatas 2.1, probablemente sean solo coincidencias y no tengan nada que ver con 2 de Corintios 12.2. Fin de la cita. También estaré en desacuerdo con eso, así que quiero que vean esa breve cita de Martín en la que los estudiosos han pensado sobre esto. Y hay una diferencia de opinión. Ahora, una sugerencia para la ocasión de la experiencia descrita en 2 de Corintios 12, esto de arrebatar hasta el tercer cielo, es que ocurrió mientras Pablo estaba en Antioquía. Ahora leemos que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía todo ese año, eso es Hechos 11:26. Entonces, dada esa estadía en Antioquía, estamos tratando con los 14 años, el 44 después de Cristo, y este comentario acerca de estar en Antioquía por un año, eso significaría que la cronología de Listra, el momento en que llega a Listra, sería un poco tarde. Realmente no funciona hace 14 años. Hace 14 años donde Pablo estaba cuando escribió 2 de Corintios, fue solo un poco antes de llegar a Listra. Así que quedarse un año en Antioquía deja a Listra fuera de escena. Eso significaría que no están relacionados. Ahora, ese es un problema, porque si ese es el caso, entonces 2 de Corintios 12 no es una experiencia cercana a la muerte que Pablo tuvo en Listra. De hecho, si estás familiarizado con las ECM, hay una serie de desconexiones con los relatos de muerte cercana modernos y antiguos que tienen una cierta tipología, ciertas similitudes de elementos con ellos que realmente no concuerdan con 2 de Corintios 12. Si ese es el caso, si esto no es algo cercano a la muerte, si esto no es algo que puedas conectar con Listra, entonces Antioquía se convierte en esa especie de punto focal importante porque eso se alinea con esta cosa del 44 después de Cristo. Y es por eso que, creo, Martín en realidad está equivocado, porque, y lo telegrafiaré de esta manera y vamos a llegar a esto, obtenemos Hechos 22. Si estamos hablando de Antioquía, es mejor identificar 2 de Corintios 12
con la visión trance a la que Pablo se refiere en Hechos 22. Ahora les voy a leer eso para que sepan lo que se dice allí. Esto es Hechos 22, 17. Y esto es cuando Pablo está en Jerusalén. Hay un gran alboroto y la gente comienza a golpearlo y el tribuno romano lo rescata y luego pidió hablar con la gente. Justo antes de eso, versículo 17, cuando Pablo está hablando a la multitud de su testimonio, parte de eso es el camino a Damasco. Pero lo que va a decir en el versículo 17 es después de ese evento, así que tampoco estamos hablando del camino de Pablo a Damasco. Esto es lo que dice Pablo, Hechos 22, 17. Cuando regresé a Jerusalén, recuerda, lo expulsaron de Damasco. Inmediatamente después de su conversión, queda ciego. Él va a Damasco, conoce a Ananías, se cura, las escamas caen de sus ojos. Él se bautiza y luego tiene que escapar después de predicar allí por unos días, por un tiempo. Tiene que escapar porque la gente aquí en Damasco está conspirando para matarlos. Entonces los dejaron salir con una cuerda. Él huye. Tiene toda una cronología a la que va después de eso, pero finalmente regresa a Jerusalén. Él dice en el versículo 17, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación, y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Fin de la cita. Ahora, esa línea te dice que Pablo se refiere a una visita a Jerusalén antes de su tipo de llamado oficial para ser enviado a los gentiles. Y sabemos, porque estamos leyendo el libro de los Hechos, que eso sucedió en Hechos 13. Entonces, ¿cómo encaja esto? Bueno, si vas a Gálatas, Gálatas tiene un par de comentarios cronológicos sobre dónde estuvo Pablo en diferentes momentos. Gálatas 2:1, Pablo dice, nuevamente solo está relatando parte de su testimonio y dice, luego después de 14 años, está la misma referencia. 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. Lo sabemos por Hechos 13. Cuando Bernabé se entera de la conversión de los gentiles, piensa que es una gran noticia. ¿Recuerdas lo que dijo Hechos 13 en nuestro último podcast? Bernabé, ¿qué hizo? Fue a buscar a Saulo. Fue a Tarso y encontró a Saulo, porque parecía que era el hombre perfecto. Necesitamos ayuda. Esto es asombroso. Él va y encuentra a Saulo Pablo, y el resto es historia porque luego son llamados, enviados y recogidos por el Espíritu para ir a los gentiles. Pero él dice, volviendo a Gálatas 2:1, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Fin de la cita. Entonces trata de convencer a la gente de que, oigan, los gentiles están siendo salvos. ¿Han oído esto de Bernabé? Miren lo que pasó con Cornelio. Pero el Señor le había dicho en la visión que menciona en Hechos 22 que realmente no lo van a creer todavía. Todavía no han llegado a ese punto. Y hasta dice aquí en Gálatas, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Fin de la cita. Está teniendo un pequeño problema aquí. Es por culpa de los falsos creyentes, los falsos maestros, los judaizantes y todo eso. Entonces Pablo alude al hecho, aquí está el resumen. Pablo alude al hecho en Gálatas 2 de que tuvo una visión, tuvo algún tipo de revelación del Señor antes de ir.
asociándose con Bernabé cuando el Espíritu Santo los seleccionó para ser misioneros apóstoles de los gentiles. Y lo que voy a sugerir cuando lleguemos a Hechos 22 es que este evento al que Pablo se refiere en ese pequeño recuerdo de su testimonio es lo que Pablo indirectamente recuerda y usa como credencial para su propio apostolado en 2 de Corintios 12. Hay mucho en esto. Existe una gran cantidad de literatura sobre lo que los estudiosos denominan vagamente experiencia mística judía o misticismo judío Merkaba. Sí, Merkaba es un término desconocido. Merkaba es una referencia al carro trono de Ezequiel sobre el cual Dios está sentado en la visión de Ezequiel, su encargo como profeta. Hay todo un cuerpo de tradición, literatura, muchas cosas en circulación antes del Nuevo Testamento sobre experiencias visionarias, experimentar a Dios y especular cómo era eso. ¿Qué vio realmente Ezequiel? ¿Qué vio realmente este profeta? ¿Sobre qué sucedió realmente? Ese tipo de cosas, tanto antes como, francamente, después del Nuevo Testamento. Pero lo que hay ahí, si estamos familiarizados con eso, y luego volvemos a lo que Pablo dice en 2 de Corintios 12, podemos presentar un muy buen argumento de que lo que Pablo está diciendo es que su llamado a ser apóstol, aunque el Señor le dijo, cuando lo derribó del caballo, que tengo un propósito para ti. Voy a enviarte a los gentiles. Su verdadera comisión fue esta experiencia trascendente a la que se refiere en 2 de Corintios 12, por lo que no es una experiencia cercana a la muerte, sino que es un evento similar a Isaías 6 en su vida, donde ve el trono de Dios y recibe el encargo de ir al gentiles. Y después de tener esa revelación, va con Bernabé, Gálatas 2:1. Después de 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito por causa de una revelación. Muchas de estas cosas se conectan entre sí, y creo que lo encontrarán fascinante cuando lleguemos a Hechos 22. Nuevamente, ¿cuáles fueron algunas de estas tradiciones que nos ayudan a leer el relato de Pablo en 2 de Corintios 12 de manera un poco más inteligente? Para aquellos que han leído el mito, que es verdadero, el primer borrador, o incluso están familiarizados con el material del Consejo Divino, lo que he dicho, incluso hasta este punto, debería resultarles familiar. Es un patrón bíblico repetitivo que las personas reales, que fueron comisionadas por Dios como profetas y apóstoles, siendo el profeta simplemente un portavoz de Dios, el punto de la validación fundamental es un encuentro divino directo que a menudo implica en detalle explícito un viaje al consejo divino, un viaje al salón del trono de Dios, donde Él y su hueste celestial están, y las personas son comisionadas por ellos. Por supuesto, Dios es la autoridad, pero se les ha encomendado una misión en nombre del plan de Dios. Es como si el consejo estuviera tomando a un ser humano para promulgar los decretos de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo, mientras que cuando regresamos a Daniel 4, miramos Primera de Reyes 22, Dios está usando agentes no humanos para promulgar sus decretos. No son solo los agentes no humanos los que tienen esta experiencia o los que ayudaron a realizar la voluntad de lo que Dios ha decretado. A los seres humanos es por eso que tienen la experiencia, es por eso que se presenta de esta manera. Nuevamente, un encuentro divino, directo, es el punto de validación para el verdadero portavoz de Dios en ambos testamentos. Entonces, mi posición es que lo que Pablo dice en 2 de Corintios 12 es de eso de lo que está hablando. Y veremos eso cuando lleguemos a Hechos 22, pero no quiero decir nada más sobre eso ahora. Todo es preparación. Eso es todo lo que tengo que discutir en Hechos 14.